Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. En este programa les presentamos los trabajos académicos del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, evento que tuviera verificativo en el auditorio José Luis de la Peza del Tribunal Electoral. En esta emisión vamos a conocer los comentarios vertidos en la mesa de trabajo número 3, modelos y alcances de las sentencias dictadas ante omisiones legislativas. En esta emisión les presentamos la ponencia de Roberto Lara Chagoyán, director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se destaca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica su compromiso inquebrantable con la democracia, pues a partir del intercambio de experiencias con juzgadores nacionales e internacionales en este seminario sobre omisión legislativa, enriquece la visión sobre la forma de impartir justicia para hacer vigente el sistema democrático de nuestro país. Acompáñenos en esta presentación. Comenzamos. Voy a hablar sobre las omisiones legislativas y los avances y retrocesos en la jurisprudencia mexicana, esencialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 3 medios de control: amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Estos 2 grandes apartados se refieren, el primero de ellos, a algunos apuntes conceptuales, algunas aclaraciones básicas de carácter teórico que me gustaría dejar claras para poder avanzar mi postura. Y el otro grupo de comentarios que voy a hacer tiene que ver ya concretamente con casos, con amparos, con controversias, con acciones, que voy a hacer con unos comentarios críticos. El primer punto, entonces, lo voy a empezar a desarrollar a partir de varios aspectos que dividí. Y empiezo con una primera pregunta, que es si la omisión legislativa, vamos a llamarlo genéricamente el silencio legislativo, es el problema o es un problema per se, o bien los efectos lesivos que provoca esa omisión son los que resultan relevantes para el análisis constitucional. Seguramente esta mañana han estado ya hablando mucho de teoría y de distinciones y de conceptos y de clasificaciones. Y me parece a mí, sin embargo, muy importante, para adelantar mi punto de vista, esta primera distinción. Vamos a partir de la base de la distinción teórica entre omisión y no hacer. La simple inactividad, el simple no hacer, no siempre se traduce en una omisión, lo que algunos llaman actos negativos. Para que exista una omisión, como sabemos, es necesario la presencia de un deber. Si no, no hay la omisión. Por ejemplo, yo en estos momentos no me estoy afeitando, no me estoy rasurando, pero nadie podría decir que estoy omitiendo rasurarme, porque en este momento no tengo el deber de hacerlo. En cambio, si ahorita, después de haberme comprometido con el tribunal a venir esta tarde, estuviera yo en el campo de golf, estaría omitiendo estar en este lugar a esta hora, porque hay de por medio un deber. Si tenemos clara esta primera distinción, ¿cuál es lo relevante en una omisión legislativa? Que el legislador no legisle, digamos, ahorita mismo el Congreso de la Unión no está haciendo una ley sobre pisos de madera rectangulares, pero está omitiendo legislar sobre pisos de madera rectangulares. Si atendemos a esta distinción que acabo de presentar, uno diría no, simplemente no está legislando. Por lo tanto, esa inactividad no resulta relevante para un análisis constitucional. Ahora bien, si entramos a la segunda categoría o subcategoría, cuando sí está de por medio un deber, una obligación, ¿qué es lo obligatorio para el legislador? ¿Cuándo nace una obligación? Y en la doctrina, en las corrientes teóricas que seguramente han escuchado esta mañana, pues existen diversas clasificaciones, las que algunos asocian con obligaciones expresas o con obligaciones implícitas, que tienen que ver con un mandato positivo
de la Constitución, ya sea por una norma específica o por una norma derivada de manera lógica que se desprenda pues del propio texto constitucional. Y habrá otras clasificaciones que hablen de que no hace falta necesariamente un mandato expreso, positivo quiero decir, sino puede también tratarse de un principio en sentido estricto, un principio explícito o inclusive un principio extrasistemático de derecho que genera la obligación de legislar. Entonces, bien, si admitimos que el legislador viola un deber, no atiende un deber, escapa de un deber que le impone la Constitución o que le impone el orden jurídico supranacional, el bloque de constitucionalidad o como le queramos llamar, los parámetros de control admitidos en un estado determinado, pues esto resulta relevante para el análisis constitucional. ¿Qué pasa entonces cuándo se viola este deber? Insisto, con el mero silencio o con los efectos perniciosos que produce ese silencio. Si hay una violación a un deber, entonces la consecuencia lógica es que exista una lesión a un bien constitucionalmente relevante. Este valor constitucionalmente relevante puede traducirse en un derecho fundamental, pero también puede traducirse en un principio integrador o organizador del Estado. La división de poderes, el sistema de competencias o el sistema de regularidad en las competencias constitucionales de los diversos órganos del Estado, y eso podría representar también una lesión. En ese sentido, avanzamos entonces un poco en cuanto a que no toda inactividad del legislador va a ser relevante, solo aquellas que violen un deber. Y todavía algunos autores dicen, aún así habrá algunas violaciones a un deber, pero que no necesariamente involucran una lesión específica, una lesión que se pueda contabilizar de algún modo. Una segunda cosa que quisiera dejar clara es esta relación que algunos autores, como mi querido amigo Carlos Báez, adelantan en algunas de sus obras, que es la relación, la dicotomía deber-derecho. Algún sector de la teoría, de la doctrina, señala que no podría el legislador incumplir una obligación, puesto que no tenemos un derecho a que se legisle. No hay un derecho subjetivo de las personas a que el legislador haga su trabajo. Por lo tanto, en alguna parte de su obra, el autor nos dice que no tiene mucho sentido hablar de un incumplimiento de una obligación, puesto que no existe como tal un derecho a que se legisle. Bueno, esta postura yo no la comparto porque me parece muy reduccionista en términos de las posibilidades deónticas, de las diferentes categorías de normas que existen en la teoría del derecho. Seguramente ustedes han oído hablar de Hoffel, este autor que establece una distinción muy conocida ya entre diferentes maneras de entender el derecho subjetivo. Y para no hacerles larga la tarde hablando de Hoffel, simplemente podemos concluir o podemos adelantar que no siempre las obligaciones tienen como reflejo un derecho. Esa es la teoría clásica, una de las posibilidades teóricas. No digo que esté en contra de ella, pero no es la única. Existen otras tendencias, otras corrientes de interpretación, otras corrientes teóricas del derecho subjetivo que dicen que puede existir una obligación aún y cuando en la contraparte, en la contracara, no exista un derecho. Perfectamente podemos entender que el legislador tiene ciertas obligaciones, tiene que cumplir con cierta carga que le impone el texto constitucional, que le impone el orden jurídico y que no necesariamente se traduce en un derecho subjetivo. ¿Me explico? Por ejemplo, una cuestión de competencia, una cuestión que se ve mucho en las controversias de la Corte Mexicana. A veces se expiden normas o se reforma la Constitución y se obliga a los estados de la República o al propio Congreso de la Unión a legislar. Y esta legislación a veces no redunda necesariamente en un derecho,
sino una norma de competencia. La norma de competencia, como sabemos, no se conecta, como las normas de deber o las normas de obligación, con una sanción. Por lo tanto, en ese tipo de normas no podemos hablar necesariamente de un derecho. ¿Me explico? Podemos hablar de una norma que confiere poderes, que simplemente crea un estado de cosas, o las llamadas normas constitutivas, que constituyen un estado de cosas institucionales relevantes, pero que no, o su incumplimiento o su inexistencia, no representan la violación de un derecho de nadie. Inclusive no traen aparejada alguna sanción. Algunos autores, como Carlos Nino, dicen que en todo caso podemos oponerles la famosa categoría de la nulidad, pero la nulidad no se puede equiparar en todos los sentidos a una sanción. En otro momento puedo volver en este aspecto para poder organizar mi exposición. Entonces, en conclusión, con este segundo punto, la relación deber-derecho para reducir la idea de que el legislador no puede incumplir la obligación, no la comparto. El legislador perfectamente puede incumplir obligaciones de carácter constitucional, de carácter pues convencional, por ejemplo, o de bloque de constitucionalidad, sin que ello necesariamente tenga el reflejo de un derecho. Tercer aspecto, el mito de la división de poderes frente a una concepción o una filosofía de la Constitución. Aquí me voy a tener un poco más. En los precedentes que voy a exponer más adelante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en amparo como en controversia o en acción, los ministros, la mayoría de ellos, han considerado que no es posible que procedan algunos medios de control constitucional, por ejemplo, la acción, que es la más típica. La acción de constitucionalidad es el medio de control abstracto de la constitucionalidad en este país, que puede eventualmente expulsar del ordenamiento jurídico una norma que resulte inválida por violación a algún derecho fundamental o algún valor constitucionalmente relevante. Han dicho entonces los ministros y las ministras que al no tratarse de un acto positivo, de un producto legislativo positivo, pues no se puede expulsar, porque si es una omisión, entonces ¿qué expulsamos? Se preguntan ellos retóricamente. La acción entonces que sirve para invalidar normas y cuyo efecto es expulsarlas, pues dicen ellos, no podemos expulsar el no ser, la no existencia de una norma. Por eso, históricamente en la jurisprudencia mexicana nunca ha procedido una acción de inconstitucionalidad absoluta, es decir, una desregulación absoluta, total, de algún precepto o de algún mandamiento constitucional. Y el argumento central que sustentan estos ministros y estas ministras es la división de poderes. Dicen, el único que puede legislar es el legislador, el juez constitucional es en todo caso un legislador negativo, es el poder contramayoritario, todo lo que ya sabemos de la teoría del control constitucional. Por lo tanto, ante los actos negativos, pues no se puede ejercer un control. Yo considero que esta es una posición equivocada. Posiblemente el medio de control constitucional en México pueda ser perfectible, pueda mejorarse, podemos hacerle críticas a la ley del 105 y al propio 105 constitucional. Pero si nos vamos a la lectura, a mí que no me gusta la lectura positivista, sin embargo lo hago, dice el 105 y la ley reglamentaria que procede la acción de inconstitucionalidad contra leyes o actos de la autoridad legislativa. ¿Me explico? O de la autoridad, tanto en acción y en controversia, depende del caso, que pueda, en el caso de las controversias, ser una autoridad demandada, en el caso de la acción, de la autoridad legislativa, que es la emisora del acto legislativo. Los actos los actos legislativos, digamos, y los actos no legislativos, pues no están muy claros en la legislación, en la propia ley reglamentaria y en la jurisprudencia. Igual en la ley de amparo, que habla de actos u omisiones, los ministros de la Corte han interpretado que no se pueden incluir ahí los actos legislativos. Después volveremos con eso. Pero quedémonos con la acción. El legislador, tanto el legislador ordinario como el constituyente permanente o poder reformador de la Constitución, pues es un poder constituido del Estado mexicano, de cualquier Estado organizado constitucionalmente, que debe estar sometido bajo el principio de la supremacía constitucional. Yo parto de la idea entonces de que el legislador no es un órgano extraconstitucional, supraconstitucional.
está necesariamente debajo del orden constitucional. Por lo tanto, sus acciones o sus omisiones son susceptibles de control por los medios que el propio Estado, que el propio sistema constitucional destinen para ello. Si la actividad o la inactividad, mejor dicho, del legislador es absoluta, ¿qué efecto o qué puede hacer el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes medios de control para dar un mensaje o para poder tratar de enmendar la plana a este legislador que ha incumplido un deber de esta magnitud? Si consideramos que la acción consiste o se traduce estrictamente en la expulsión de la norma inválida, alguien diría, como dicen los ministros, pues entonces no es el medio idóneo. Yo considero que en la acción de inconstitucionalidad hay muchos, en los precedentes que voy a relatar, hay muchos visos, hay muchos elementos que nos permiten pensar que sí. Si la Corte ya lo ha hecho. Lo que pasa es que no se pronuncia en sentido fuerte de que se trata de omisiones absolutas. Pero yo pregunto a este auditorio y a los compañeros de la mesa, ¿cuál es realmente la diferencia de una omisión relativa y de una omisión absoluta? ¿Por qué la Corte tiene una serie de precedentes que no tienen ningún problema, que se votan por mayorías, cuando la regulación es simplemente insuficiente, digamos, como le llamamos en la doctrina, relativa? Y la Corte ha considerado fundadas muchas acciones y ha ordenado a los legisladores pues que legislen en esta materia. ¿Dónde está la diferencia más allá del análisis conceptual, más allá de las letras y de las llaves y de los diagramas o de la lógica de clases? ¿Dónde está la diferencia material entre una omisión absoluta y una omisión relativa? Si la consecuencia de las relativas, bien conocido por nosotros, es que el legislador haga su trabajo. Le condena a la Corte, le conmina a la Corte, a veces le da un plazo para que emita la norma que no ha emitido. ¿Qué pasa si en lugar de ser 3 incisos de la ley, son los 4 que tiene la ley? ¿O son los 5? ¿O es todo un capítulo que la Constitución ordenó y que el legislador no lo ha hecho? Yo no veo ninguna diferencia. Es decir, en términos pragmáticos, la consecuencia de una acción por omisión absoluta podría ser exactamente la misma que en las relativas. Lo que pasa es que la diferencia conceptual me parece que más que constituir en muchos casos una ayuda, a veces aparece como un estorbo, a veces obstaculiza la actividad del propio legislador. Y la justificación, así como la tienen ellos, de la división de poderes, pues yo la coloco en la supremacía constitucional. El legislador que omite absolutamente, en términos teóricos, legislar, ¿qué pasa? ¿Que escapa del control constitucional? ¿Que puede perfectamente omitir sin tener ninguna consecuencia? Eso querría decir, si lo aceptamos, que se coloca por encima de los otros poderes. Que entonces el legislador es dueño de no hacer su trabajo cuando le plazca, siempre que sea de manera absoluta. Inclusive me parece un incentivo perverso. Si el legislador quiere defenderse de los rayos flamígeros que lanza la Corte desde el Olimpo en acciones de inconstitucionalidad relativas o de omisión relativa, pues muy fácil. Yo como legislador mejor me guardo toda la legislación y omito absolutamente legislar. Así que la Corte ha dicho que no me va a hacer nada, que no va a decir nada, que no me va a conminar a nada, que no voy a estar obligado a nada. Me parece que esta consecuencia es absurda y que es insostenible. Y hablaba yo de que esto se conecta claramente con una filosofía, con una concepción de la Constitución. A mí me gusta mucho un artículo de Josep Aguiló, de la Universidad de Alicante, un trabajo que tiene sobre la Constitución del Estado Constitucional, en el que resume muy bien desde mi punto de vista las diferentes avenidas y las diferentes familias teóricas de las concepciones de la Constitución, y más o menos agrupa en 4 pares los modelos de constitución que nosotros conocemos, ¿no? Y así nos opone la Constitución mecánica frente a la Constitución normativa, la Constitución procedimental frente a la Constitución sustantiva, la Constitución política frente a la Constitución jurídica y la Constitución como fuente de fuentes del derecho frente a la Constitución como fuente del derecho. Siempre el segundo par que yo mencioné son las que corresponden al Estado constitucional
que todos queremos y anhelamos ahora con el famoso nuevo paradigma constitucionalista, donde los derechos humanos, donde los derechos fundamentales constituyen, es donde se coloca el énfasis más que en la vieja dimensión de la autoridad. Es decir, para ser un poco simplista, perdónenme por ello, podemos dividir el grupo, las concepciones de la Constitución o del derecho inclusive en dos grandes grupos. Aquellos que en la teoría de Elías Díaz colocan el énfasis en casos de trágicos o casos difíciles, colocan el énfasis en los pilares de la autoridad del Estado de Derecho, que son división de poderes y que son imperio de la ley o imperio de la Constitución, y quienes lo colocan en los otros dos pilares del Estado de Derecho de Elías Díaz, que son el respeto y la defensa de los derechos fundamentales y la legalidad de la administración, el sometimiento de la autoridad de cualquier cuño a la supremacía constitucional, al propio imperio, pues, de la ley. En general, los cuatro pilares tienen que cumplirse para hablar de un Estado de Derecho, ya lo sabemos, no se trata de que unos se resten y solamente sobrevivan los otros, es una cuestión de acentos. ¿Dónde ponemos el acento? Igual que los pares de la Constitución de Aguiló. Aguiló no dice que no exista un concepto o no se puede aceptar la idea de la Constitución mecánica, procedimental, política o como fuente de fuentes. Claro que sí, pero ¿dónde le ponemos el acento? Él claramente dice al otro par, a la otra parte, igual que en la teoría del derecho, del Estado de Derecho de Elías Díaz. Yo veo críticamente que la Corte Mexicana, a través de sus diferentes precedentes, cuando se ha visto entre la espada y la pared, entre la Scylla y el Caribdis, para elegir uno de estos dos universos, ¿dónde coloca el énfasis? Si en los derechos y en el principio de legalidad o en la división de poderes y en el imperio de la ley, se ha ido a este último, siendo incongruente con sus propios mensajes, sobre todo a partir de la reforma de 2011, del 10 de junio de 2011, de amparo y de derechos humanos, cuando se supone que se positivizó esta idea del nuevo paradigma, que para mí la positivización no nos dice nada, ya teníamos este cambio, solamente que estaba en la argumentación y no en la ley positiva, pero eso es otro tema para otra reunión. Lo que digo entonces es que cuando los ministros se han visto ante esta dicotomía, ¿qué hacemos? Se han decantado por una idea más de la autoridad que por una idea de los derechos. Y eso es lo que para mí resulta criticable. Ahora, yo no considero que esto sea una película de buenos y de malos. Simplemente es una cuestión de concepciones del derecho, que a mucha gente, desgraciadamente, no le interesan. Que a muchos operadores jurídicos parece que es algo de filósofos del derecho ahí que no tiene mucha importancia. Y por supuesto que la tiene, porque de ahí partimos para poder aceptar o rechazar algunas de las posibilidades teóricas de las que estamos mencionando en este Congreso. Porque no todo está en la división analítica de las categorías, está en las razones subyacentes que están detrás de las categorías. Por eso yo no comparto muchas de estas clasificaciones que me parecen un poco artificiales. Lo importante desde mi punto de vista está, insisto, en la concepción de la Constitución que se tiene y dos, en la conciencia de esa concepción. Porque lo que yo veo en mi trabajo como secretario de Estudio y Cuenta durante los últimos 11 años, apenas tengo un mes que no lo soy, es o ha sido que no hay mucha conciencia de la concepción. Que igual se acepta una concepción mecanicista que una concepción de la Constitución jurídica y que a lo mejor por la mañana se trata de poner el énfasis en los derechos, pero por la tarde se coloca el énfasis más en la autoridad. Me parece que falta una conciencia de estas concepciones y que nosotros, los teóricos, los que estamos trabajando en la capacitación, pues tenemos mucha culpa, porque o no somos claros o no tenemos un programa adecuado de capacitación para poder cambiar o intentar cambiar la concepción de muchos operadores jurídicos en este nuevo modelo. Lo cierto es que no podemos continuar con un modelo del siglo XIX de amparo con un modelo del siglo XXI de control constitucional. Y el último apunte para ya pasar a los precedentes es el de la nueva ley de amparo y la ambigüedad del artículo 103 de la Constitución, fracción primera, que habla de los actos de autoridad. Dice la Constitución que procede el amparo contra actos
legislativos, actos u omisiones, ¿no? Pero que era una ambigüedad, ahí no fue muy preciso el legislador, el constituyente, porque hay una ambigüedad muy clara. Actos se puede estar predicando de actos en general, incluyendo los legislativos, actos de autoridad, o bien, si uno lee, ¿cómo se dice?, fragmentariamente el texto, parece decir que por un lado, como lo lee la Corte, la segunda sala sobre todo lo ha leído así, por un lado habla de la legislación y por otro lado habla de los actos de la autoridad. Y la segunda sala ha interpretado, ahorita les digo en qué precedente, que las omisiones solo se refieren a acciones que no sean legislativas. Con lo cual, con esta interpretación me parece que queda absolutamente descafeinada la reforma de 2011. Ahora paso ya a los precedentes. En general, los criterios, les voy a decir los números solamente, pero el criterio ha sido cerrado. Tengo una primera clasificación de amparos a los que le he llamado criterio cerrado en el juicio de amparo de México. El primer precedente es el amparo en revisión 961 de 1997, resuelto el 21 de octubre de ese año, del 97, aprobado por unanimidad de los 11 ministros. En este amparo se dice que no procede, un amparo en el que se alega como acto reclamado la omisión legislativa. Y dice la Corte en general, no se puede, ni siquiera procede el juicio de amparo por la estructura y la mecánica de nuestro juicio de amparo mexicano. En México tenemos dos cosas muy particulares, los murales y el amparo, ¿no? A lo mejor el chile y los chilaquiles, pero poco más, ¿no? Es decir, nuestro juicio de amparo es muy mexicano. Es decir, no hay un juicio de amparo en el mundo que se parezca, que tenga tantas vicisitudes y tantos recovecos como nuestro amparo del siglo XIX, porque pues ha sido hecho, ustedes saben, a través de la historia con muchas precisiones, muchas importaciones y exportaciones, y tenemos un juicio de amparo pues peculiar, para decirlo pronto y mal. ¿Cuál es una de nuestras características mexicanas del juicio de amparo? Pues la famosa fórmula Otero, el principio de relatividad de las sentencias de amparo. En este argumento se respalda la Corte en este precedente para decir, no puede proceder el amparo porque, como el juicio de amparo se hizo para resolver un conflicto entre un gobernado y una autoridad responsable, en el que eventualmente se puede invalidar o inaplicar la norma invalidada en el caso de amparo contra leyes o una sentencia en el caso de amparo directo, una sentencia final, a un quejoso, ¿no? En cambio, si nosotros damos un amparo por omisión legislativa, dice la Corte, habremos creado una norma general, abstracta e impersonal que se sale del canal natural del amparo, que es la relatividad. Por lo tanto, el amparo no es el medio idóneo para poder admitir una omisión. Y la Corte en posteriores precedentes, aquí les muestro algunos, el amparo directo después de 2632 del 98, el amparo en revisión 220 de 2008, el amparo en revisión 85, este ya es de un tribunal colegiado, 85-2003, del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, el amparo en revisión 136-2002 del segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, han ido avanzando esencialmente copiando el primer precedente de la Corte del principio de relatividad, pero en algunos casos diciendo, no, y si admitimos que hay una omisión. O sea, ese no es el problema. Hay una omisión legislativa. Inclusive la Corte y los tribunales han dicho, y es relevante, es grave que el legislador no trabaje, no actúe, pero no se puede resolver mediante este medio de control. Uno diría, perfecto, México tiene muy bien dibujado su sistema de control, porque entonces nos vamos a la controversia o a la acción y vamos a ver que tampoco nos resuelve todo el problema. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes, Roxana Noriega. Hasta la próxima.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.